Bien, pues buenos días. Nos toca hoy Marcos 5 y ya dijimos en su día que el Evangelio de Marcos es un texto, es un evangelio muy dinámico. Las cosas se van sucediendo una tras otra rápidamente, y a continuación, y entonces, y después, es todo un continuo suceder cosas, ¿vale? Para el día de hoy tenemos 3 milagros muy conocidos, ¿verdad? Jesús y los que le acompañaban van a la otra orilla del mar de Galilea y allí se encuentran con este gadareno que tenía un espíritu inmundo. Después de sanarlo, los paisanos, los que vivían allí, le piden al Señor: vete, por favor. Vieron lo que había ocurrido con aquel hato de cerdo, se asustaron y le pidieron al Señor que se fuese. Volvieron otra vez a Galilea y cuando llegaron a Galilea se encuentran otra vez con personas que le estaban esperando y entre ellos estaba un principal de la sinagoga, un tal Jairo, y le dice a Jesús: mi hija está muriéndose. Jesús, ¿qué le dice? Vamos para allá. Y en el camino, entre tanta gente, imaginaros lo que llevaría detrás, la comitiva, hay una mujer que le toca a Jesús y es sanada. Yo creo que son episodios muy conocidos por todos, ¿verdad? Y a diferencia del capítulo anterior, de Marcos 4, donde veíamos muchas enseñanzas a base de parábolas, la parábola del sembrador, la parábola de la semilla de mostaza, en este caso no nos encontramos ninguna parábola. El Señor actúa, sana a estas personas. ¿Y para qué hace esto? Para demostrar su poder, para intentar convencer a los incrédulos. ¿Para qué hace todo esto? Lo primero es para demostrar que el reino de los cielos se había acercado y para demostrar la autoridad que tiene sobre la enfermedad y sobre la muerte. Bueno, ¿qué nos encontramos? Vamos a escudriñar esto un poquito y le pido al Señor que no me equivoque mucho. Y si me equivoco en algo que esté exponiendo, que el Señor me perdone, porque después de darle muchas vueltas que le da una preparación, esta responsabilidad, te van quedando cosas y parece que el Señor te la va afianzando. El Señor y los suyos atraviesan, como decía, el mar de Galilea y atraviesan este mar y aterrizan en una región poco conocida. Nosotros sabemos que está Galilea en tiempo de Jesús, Galilea al norte, Judá al sur y en medio Samaria. Pero a este territorio, a esta región, se le llama Decápolis. El Señor va a este territorio. Bueno, ¿y este territorio qué es? Pues según vemos en Números, era un terreno, una zona que estaba adjudicada a la tribu de Manasés. Por lo tanto, en un principio era territorio que estaba incluido en esa zona que el Señor había adjudicado para su pueblo. Decápolis, Deca es 10, era una federación de 10 ciudades, gobernada por los sirios, pero bajo la autoridad romana. Pasaba algo también parecido a lo que ocurría con Judá. Estaban bajo autoridad romana. ¿De acuerdo? Pues bien, llega Jesús con sus discípulos y cuando llegan a esta zona, lo ve este señor, este hombre. En otros evangelios nos dicen que eran 2. Bueno, este hombre que tiene un espíritu inmundo, lo ve y acude inmediatamente a él. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de los endemoniados, en la palabra de Dios aparecen con cierta frecuencia. Aparecen con cierta frecuencia los endemoniados, los que están poseídos por espíritus inmundos. De hecho, en el capítulo que viene, para la próxima semana, en Marcos 6, el Señor da autoridad a los 12, autoridad sobre los espíritus inmundos. Lo veremos la semana que viene. ¿Qué importancia le tenemos que dar
a este hecho, la existencia de estos espíritus. Echando mano de un apologista cristiano, que no sonará a C.S. Lewis, tiene un libro que se llama La carta del diablo a su sobrino. Y aquí nos advierte del error en el que podemos caer si a Satanás le estamos dando más importancia de la que tiene. Pero también sería un error quitarle la importancia que tiene. Habría que llegar a un justo término, a una situación intermedia. Como decía, el Señor y los suyos llegan a Decápolis. Y este hombre con espíritu inmundo, ¿qué hace? ¿Huye? ¿Se esconde? No, se va en busca de él, se arrodilla delante de él. Incluso lo reconoce como hijo del Dios Altísimo. Nos tenemos que acordar ahora de Santiago 2:19 cuando dice: hasta los espíritus inmundos, hasta los demonios creen en el Señor y tiemblan. Es verdad, aquí lo tenemos, tenemos este ejemplo. ¿Y qué ocurre? Pues que el Señor los va a sanar. Parece como que es un exorcismo con final feliz. Se dice de este hombre que tenía espíritu inmundo. Realmente, la vida que llevaba este hombre era una vida cruel. Vivía entre sepulcros, muy cercano a la muerte. Se autolesionaba. Vivía al margen de la sociedad. Andaba dando gritos por ahí. Parece ser que no tenía ningún tipo de vínculo ni era sociable. Vivía una vida absolutamente despegada del resto de la sociedad en ese momento. Sin embargo, va en busca del Señor, se arrodilla ante Él y lo reconoce como el Hijo del Altísimo. Una vez que lo sana, Jesús y los suyos vuelven de nuevo a Galilea. Meditando en todo esto, me acordaba un versículo que tenemos en Marcos. En Marcos no, en Santiago. ¿Santiago? Sí, en Santiago 4 y versículo 7. Que nos dice: someteos a Dios y resistir al diablo, y éste huirá de vosotros. Qué buen versículo. Someteos a Dios, ¿qué es? Obedecerle. Mire usted, que la palabra esté en tu vida, que esté de verdad, que esté presente y que la pongas en práctica, no ser un conocedor teórico. La tienes presente, entonces descansa. Satanás huirá de ti. Pero mira por dónde, la semana pasada, en Marcos 4, hubo un versículo que cuando se estaba aquí compartiendo, cuando nos trajo el hermano el mensaje, a mí me dejó un poco preocupado. ¿A qué me refiero? En la parábola del sembrador, aquellas semillas que caían al lado del camino y venían los pájaros y se las comían, se las llevaban, venía a ser como esa palabra de Dios que aterriza en el corazón, en la mente de los que están escuchando, de los que están atentos, pero viene Satanás y las quita. En la versión de la Pechita no dice que las quita, sino que las arrebata, todavía con más intensidad, las arrebata. Y yo me pregunto, ¿pero cómo es posible que la palabra de Dios sea quitada de nuestra mente, de nuestro corazón? Esto es grave. ¿Esto cómo es? Que yo esté atento a la palabra de Dios y esta palabra sea arrebatada. ¿Esto cómo es? Quizá la explicación a esto la podamos encontrar en 2 de Corintios 11, donde se nos dice: hasta el mismísimo diablo puede disfrazarse de ángel de luz. Hermanos, si la palabra de Dios mora en nuestros corazones, mora en nuestra mente, de verdad, y la ponemos en práctica, no hay problema. Pero reconozcamos una cosa, reconozcamos la fragilidad en nuestra voluntad. Somos frágiles. Y que la tentación está siempre ahí delante. Esto hay que tener mucho cuidado con esto. Hermanos, al final la vida no es más que una lucha
de para quién va a ser tu alma, si para el Señor o para Satanás. ¿Para quién va a ser? Hay gente que dice, ni yo, ni el Señor, ni Satanás. Bueno, pues tú verás. ¿Para quién va a ser tu alma? ¿Y por qué cuento todo esto? Porque esto está relacionado con este episodio de este gadareno que es sanado. ¿Por qué comento esto? Porque yo me preguntaba hasta cuándo este hombre estaba sano. Es decir, el espíritu inmundo ya lo habían abandonado. Eran legión, habían ido a los cerdos se habían tirado habían muerto. Pero ¿qué pasa con los espíritus esos? ¿Pueden volver otra vez al que fue endemoniado? Del endemoniado se dice que fue predicando la palabra, etcétera, etcétera. ¿Pero por cuánto tiempo? Porque hay una advertencia a la palabra. En Lucas 11, versículo 24 al 26 dice, palabra del Señor, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, a ver, el hecho de que ese espíritu inmundo saliese de este hombre no garantiza que pueda volver a entrar. Tenemos la advertencia, primera de Pedro 5:8, porque Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Tenemos esta advertencia. Cuidado, porque como decía, nuestra voluntad es frágil y la tentación está siempre ahí. Satanás no te va a quitar la palabra, no le va a dar, como le damos al ordenador, delete, borrar. No. Lo que hace es distraerte con otras cuestiones, de tal manera que al final la palabra, aunque tú la conozcas, no tiene efecto. Está ahí. Soy un conocedor teórico, pero no la pongo en práctica. La fe sin obra, pues está muerta. Vuelven a Galilea. Cuando llegan allí a Galilea, se encuentran otra vez personas esperándolo. Y entre ellos, como decía, a Jairo, aquel principal de la sinagoga. Jairo le dice, mi hija se está muriendo, vamos. Y en ese trayecto se encuentran con ese tumulto y a esta mujer que llevaba sufriendo flujo, hemorragia, durante 12 años. Todo su dinero se lo había gastado, no había tenido sanidad. Va y toca el manto y es sanada. Esta curación así por contacto, inmediata, la veremos también en Marcos 6, que era relativamente frecuente. Pero en este caso nos vamos a encontrar con una situación un poquito especial. ¿A qué me refiero? Si nos vamos a Levítico, el capítulo 15 y versículo 19, dice la palabra de Dios así: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare quedará inmundo hasta la noche. Fijaros lo que significaba esto en esta situación. La mujer estaba inmunda. Bien, pero es que va y toca al Señor. Era una cuestión grave, por así decirlo. ¿Pero qué hace el Señor? Le dice, oye, ¿qué has hecho? El Señor se interesa, desde luego. ¿Quién me ha tocado? Porque había sentido ese poder que había salido de él. ¿Quién me ha tocado? Y ella, temerosa, le dice, yo he sido. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿La castigó, le riñó, le dijo algo? No, tu fe te ha salvado, te ha sanado. El Señor, aun estando esa persona en esa situación, el Señor la sana. Hermanos, ¿veis algo parecido con la situación de aquel gadareno con espíritu inmundo? Esta mujer estaba en una situación también inmunda. El término inmundo aparece con cierta frecuencia en la palabra de Dios. Nos acordamos, por ejemplo, de los leprosos. Los leprosos eran considerados inmundos. Claro, con el pensamiento de hoy,
Pero vamos a ver, encima de que está afectado de una enfermedad muy grave, encima de que esta mujer estaba afectada de esta hemorragia, ¿cómo que inmundo? ¿Cómo? Es un término despectivo. En un principio esto nos puede chocar con la mentalidad que tenemos hoy día. Y dándole vuelta a esto digo, pero vamos a ver, ¿inmundo qué significa? ¿Qué significa inmundo? Inmundo viene de un término hebreo que significa o que se llama tamé. Tamé. ¿Y tamé qué es? Tamé significa sucio, contaminado, pero tiene una acepción muy interesante. ¿Cuál es esa acepción? No ser apto. No eres apto. Frente a tajor, que significa eres limpio, eres apto. Bueno, ¿y apto o no apto para qué? En el caso de los leprosos, vamos a pensar en esta época, hace 2000 años. ¿Había antibióticos? No había nada de esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas personas no eran aptas para convivir con el resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque la iba a contagiar. Era una medida extrema, pero no eres apto. Cuando se hablaba de los animales inmundos, según la ley había unos animales que el Señor consideraba que no eran alimentos, no eran aptos para ser comidos. El Señor lo dice. Mire usted, un camello no puede ser comido, no es apto. Puede servir para otra cosa, como animal de carga, como animal de transporte, estupendo, sí, pero no es apto para eso. El hombre con espíritu inmundo, esta mujer inmunda, no es apta, ¿para qué? Para la adoración en el templo. Pero mira que viene Jesús. ¿Jesús rechaza lo inmundo? No, lo acepta. ¿Y qué hace con lo inmundo? Lo vuelve limpio, lo vuelve acepto, puro, ante el Señor. Esto es lo que hace el Señor también en nuestras vidas. Nos hace tajor, nos hace limpios. ¿Para qué? Para aceptar al templo que no existe físicamente, sino que está en nuestro interior, porque Jesús está donde está su espíritu. El Señor nos hace aptos, nos hace tajor para aceptarlo en nuestra vida. Así es el Señor. Así es el Señor. La mujer es sanada. Y mientras están hablando, llega la noticia de que la niña, la hija, con 12 años, la hija de Jairo, había muerto. Y le dicen, no moleste más al maestro. Jesús lo escucha y le dice, no temas. Solamente cree. Fijaros la situación. Al padre le han dado esta noticia, tu hija ha muerto. Y ahora coge Jesús y le dice, no te preocupes, no temas. Solamente cree. Mirando en esa Biblia interlineal, en el que te parece el texto en griego y la traducción, no dice exactamente esto. Dice, no temas, solo sigue creyendo. Es un matiz importante. Solo sigue creyendo. Es decir, no es un hecho puntual que creas que yo puedo sanarla, sino sigue creyendo. Posiblemente este principal de la sinagoga, conociendo las Escrituras, había hablado con el Señor. Y sabemos la mala relación que había entre las autoridades religiosas con Jesús. Pues habrían hablado. Y el Señor conocía qué era lo que había en su corazón y dónde tenía puesta su fe. Y el Señor le dice, no temas. Solo sigue creyendo. Sigue creyendo. Yo me preguntaba, ¿cuántas veces también el Señor nos habrá dicho, no temas? Solo sigue creyendo. ¿Cuál puede ser nuestra situación? No temas. Solo, que no es poco, sigue creyendo. Sigue creyendo. Hermanos, en estos pasajes que tenemos aquí en el día de hoy, ¿verdad?, nos encontramos con una panorámica de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Sanidad espiritual, como hizo con el Gadareno. Sanidad física, como hizo con la mujer con flujo.
y además rescate de la muerte, como hizo con la hija de Jairo, ¿verdad? Cuando vemos todos estos milagros, uno cae en la tentación de pensar, ¿y por qué hoy día no son milagros así tan...? Yo estoy seguro de que el Señor sigue haciendo milagros, sin duda. Lo sigue haciendo, hermano, seguro. Pero podríamos pensar, bueno, y eso de tocar el manto y quedar sano, ¿no podía haber dejado un manto? ¿Hubiese servido de algo? No. Ya lo hizo con aquella serpiente de bronce en el desierto, número 21. ¿Y qué ocurrió al final? Que le quemaban hasta incienso a aquello. Al final se irían detrás de ese objeto y se olvidarían de dónde está la verdad. No serviría de nada. Y si quitara la muerte, imaginaros vivir en esta condición de pecador eternamente, tampoco serviría. Hermano, el Señor provee de todo lo necesario para que en este tiempo que nos ha tocado vivir, sigamos manteniendo la esperanza y la confianza. Nos ha dado un espíritu consolador y nos dice de su palabra que es medicina y refrigerio para nuestros huesos. Obedece la palabra, verá cómo te va a ir bien. La enfermedad está ahí, claro que está. Ojalá no estuviese, pero el Señor nos ayuda y el Señor nos guía. Y como comenté hace unas semanas aquí, llega un momento en el que la sanidad física pasa a un segundo plano, cuando va llegando el final de la vida. Qué importante, porque sabes que si se te cura la diabetes te va a aparecer la gota, y si se te cura la gota va a aparecer otra cosa, y las goteras no paran. Pero qué importante es la sanidad espiritual. La sanidad espiritual. Hermano, ¿cuántas veces nos preocupamos por la enfermedad o por la muerte? Esto puede ser un buen termómetro de cuánto confiamos en el Señor. Vamos a acordarnos de aquellas palabras que el Señor le dijo a Jairo. No temas, solo sigue creyendo. Y ese versículo tan precioso, en el versículo 4 de Apocalipsis 21. Porque el Señor enjugará toda lágrima de todos ellos. Y ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Voy acabando. En alguna ocasión lo he comentado, pero de verdad, de corazón, os digo que cuando estaba preparando este mensaje se me venía a la mente y yo pues lo comento también. En este libro maravilloso que se llama Los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, dos de los protagonistas, son tres hermanos, dos de los protagonistas se hacen preguntas y uno le dice al otro, ¿cuál debe ser la persona más importante de tu vida? ¿Cuál debe ser o debería ser el momento más importante de tu vida? Y una tercera pregunta, ¿qué es lo más importante que deberías hacer en tu vida? Y aquí vemos en el Señor la contestación a todo esto. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Tu prójimo. ¿Cuál es el momento más importante o debería ser el más importante de tu vida? Ahora. ¿Y qué es lo más importante que deberías hacer en tu vida? Hacer el bien. En Jesús vemos que todo eso se cumple. El prójimo, ahora, y hacer el bien. A ninguno le dice Jesús, oye, que estoy muy ocupado, llámame dentro o vente por aquí dentro de 3 días. A nadie. Yo al menos la palabra eso no lo he visto. Qué bueno. El Señor nos hace tajor, limpios, frente a Tamé, que es inmundo. El Señor nos hace aptos, con P. Pero el Señor cuenta con otra cosa, que es con tu actitud, con C. No es lo mismo. El Señor te hace apto, pero quiere contar con tu actitud. ¿Qué hicieron estos 3 que fueron sanados? El endemoniado fue a buscar al Señor y se arrodilló delante de él. Jairo, el de la principal de la sinagoga, fue y se postró ante él. Y la mujer con flujo tiraría posiblemente del manto y fue a buscarlo a él. Los 3 fueron a buscarle. Esa es la actitud. Y eso es lo que nos pide el Señor.
nuestra actitud. En Hebreos 13, y con esto ya, con el amén que aparece ahora ya acabo, nos dice la palabra de Dios. 2 versículos. Hebreos 13, versículo 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues hasta aquí, familia. Gracias y que el Señor nos siga cuidando y bendiciendo. Amén.